¿Qué tal, jóvenes? Bienvenidos. Vamos a resolver, vamos a ver cómo se resuelve una ecuación diferencial de Bernoulli. Bien, aquí vamos a tener esta ecuación diferencial. Observen, tenemos la primera derivada y después tenemos una función que vamos a nombrar p de x. Como en el caso anterior de factor integrante, esta p de x puede ser una función que depende si depende de una variable, solamente puede ser x y también puede ser una constante. Aquí va a estar la variable y esto va a estar igualado a una función que vamos a nombrar f de x, que al igual que p de x, si depende de una variable, solamente debe de ser x. Y esto va a estar multiplicado por y a la n. Observen que n tiene que ser diferente de 0 y diferente de 1, puesto que si fuera 0 o 1, esto se convertiría en una forma lineal y la podemos resolver como una ecuación diferencial por factor integrante. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Esta es una ecuación no lineal, es una ecuación de Bernoulli, y lo que vamos a hacer a grandes rasgos es aplicar un cambio de variable para convertir esta ecuación diferencial en una ecuación diferencial lineal. Ya teniéndola en forma lineal, la vamos a resolver por alguno de los métodos vistos con anterioridad o incluso con el de factor integrante. Se utiliza mucho el de factor integrante porque la ecuación diferencial lineal, que resulta de hacer el cambio de variable, queda en una estructura que podemos resolver fácilmente por factor integrante. Bien, vamos a manejar estos 4 pasos. El primer paso es primero confirmar la ecuación diferencial que vayamos a resolver por este método, hay que pasarla a esta estructura de Bernoulli. La estructura de Bernoulli es esto. Observen que aquí el coeficiente de la derivada es 1. Por lo tanto, ahí ya, una vez que el coeficiente de la derivada sea 1, podemos observar fácilmente quién es p de x y quién es f de x. Para eso me sirve el primer paso. El segundo paso, una vez que ya tengamos la ecuación de Bernoulli, vamos a dividir toda la ecuación entre y a la n. Aquí podemos identificar quién es y a la n. Toda la ecuación la divido entre y a la n. El tercer paso es aplicar el cambio de variable y vamos a derivar esa nueva variable. Por último, vamos a sustituir, resolvemos la integral que nos quede ahí resultante y restablecemos las variables originales. Normalmente una ecuación diferencial comenzamos con las variables x y y. El resultado lo tenemos que expresar en esas mismas variables. Vamos a resolver un ejercicio para que vean la aplicación de estos 4 pasos. Aquí es resolver esta ecuación diferencial. Observen que no la tenemos en la estructura de Bernoulli, está muy sencillo. Puedo pasar este término que contiene y al cuadrado, lo puedo pasar del otro lado del signo igual y ya tendría entonces la ecuación de Bernoulli. Ese sería el primer paso, tal y como se muestra aquí. Puedo identificar entonces fácilmente quién es p de x y f de x. P de x sería esto cuando doy su signo, que sería menos y. F de x sería Euler a la x. Y a la n sería y al cuadrado. Aquí vuelvo a repetir la estructura de la ecuación de Bernoulli para que puedan ustedes observarla, compararla, que ya está en esta misma estructura. Recuerden que el diferencial de y entre el diferencial de x es la derivada de y o y'.
Lo que ya habíamos comentado, P de x es igual a menos 1, f de x es igual a Euler a la x y y a la n es igual a y al cuadrado. Con esto pasamos al segundo paso, que vamos a dividir toda la ecuación entre y a la n. En este caso, y a la n es y al cuadrado. Aquí tenemos la ecuación y toda la dividimos entre y a la n. Observen que al dividir la derivada de y entre y al cuadrado, por la propiedad de los exponentes, yo puedo subir este término y multiplicar a toda la ecuación, solamente le cambiaría el signo al exponente. Pasaría a ser y a la menos 2 y multiplicaría a cada uno de estos términos. ¿Qué es lo que hacemos aquí? Entonces, y a la menos 2 por la derivada de y luego me quedaría y a la menos 2 por y, me quedaría y a la menos 1, que está aquí en rojo. Y y a la menos 2 por y a la 2 sería y a la 0. Y a la 0, recordemos que cualquier valor elevado a la 0 es 1. Por lo tanto, 1 multiplicado por Euler a la x me queda Euler a la x. Aquí intencionalmente y a la menos 1 lo puse en rojo porque una vez que terminemos el paso número 2, lo que me reste aquí, jóvenes, es lo que voy a proponer como cambio de variable. En este caso fue y a la menos 1, me puede quedar y al cubo, me puede quedar y a la menos 1 medio, cualquiera de esos valores. Entonces, el paso número 3 proponemos el cambio de variable. Normalmente utilizamos la literal z para indicar esa nueva variable. Recuerden que el cambio de variable lo voy a utilizar para simplificar esa ecuación diferencial. En este caso, tengo una ecuación diferencial no lineal y la quiero convertir en una ecuación lineal para resolverla por uno de los métodos vistos anteriormente, si es que cumple con las características de ese método. Bien, hago el cambio de variable y derivo. Aquí algo muy importante, siempre voy a derivar z con respecto a x, jóvenes. Siempre con respecto a x, puesto que la derivada de y también está derivada con respecto a x. Voy a derivar entonces z con respecto a x y también tengo que hacer lo mismo del otro lado. Recuerden, aquí tenemos dos fórmulas de derivación. Hay una derivada que dice la derivada de la función x a la n con respecto a x es igual bajo el exponente multiplica a la base y al exponente le resto 1. Esto es válido, jóvenes, siempre y cuando esta variable sea igual que esta variable. ¿Qué pasa cuando no son iguales? Vamos a suponer, en su formulario de derivadas va a aparecer algo parecido a esto. U a la n con respecto a x. Pueden utilizar otra literal, no necesariamente u. La derivada de esto va a ser n, que multiplica a la base, al exponente le resto 1. Si observan, es idéntico a esto. Solamente que aquí, por la regla de la cadena, me dice, ahora vas a derivar la base con respecto a x, que es lo mismo que estamos aquí. En la primera fórmula es exactamente lo mismo, nada más que al derivar la base, sabemos que este valor es 1.
y 1 multiplicado por esto, pues me da simplemente lo mismo. Por eso es que en el formulario de derivadas, esta derivada solamente queda hasta ahí. Cuando las variables son diferentes, esta y esta son diferentes, entonces tengo que hacer esto por la regla de la cadena. Es lo mismo que vamos a hacer aquí con la derivada de y a la menos 1. Observen que esta variable es diferente a esta variable. Por lo tanto, su resultado sería menos 1. Ese exponente baja multiplicando. Voy a tener y a la menos 1 y le voy a restar 1. Esto me daría como resultado menos 2. Y luego tengo que derivar y con respecto a x. Perdón, con respecto a x. Y sabemos que esto es lo mismo que y'. Diferencial de y entre el diferencial de x es y'. Por lo tanto, esto me quedaría como menos y a la menos 2 por y'. Así es como haríamos esta derivada. Bien, voy a borrar esta parte y voy a continuar. Entonces, derivamos ambos lados del cambio de variable y por lo tanto me quedaría esta parte que ya expliqué. Observen que antes de aplicar el cambio de variable, yo tengo aquí esto. Y eso, jóvenes, es exactamente lo mismo que esto, miren. Es lo mismo. Por lo tanto, entonces, esta ecuación diferencial de z entre diferencial de x es z'. Aquí este signo negativo, toda la ecuación la dividí por menos 1, por lo tanto aquí pasa a ser negativo y aquí pasa a ser positivo. Por eso aquí está positivo. ¿Por qué lo despejé? Porque les decía que en la ecuación aquí está esto positivo y mi intención es sustituir. En lugar de poner y a la menos 2 por y', voy a poner a que es igual, que sería a menos z', que sería esto. Bien, ya tengo entonces, ya apliqué el cambio de variable, ya derivé. Ahora hago la sustitución en la ecuación diferencial, que ese sería el punto número 4. Esta es la ecuación diferencial que me había quedado después de haber dividido toda la ecuación diferencial entre y a la n. Aplico el cambio de variable. Esto, jóvenes, habíamos visto que es menos z'. Y a la menos 1 dijimos que era z. Aquí está z con su signo negativo. Y del lado derecho del signo igual tengo Euler a la x. Toda esta ecuación la multiplico por menos 1 para tener estos signos positivos y este pasa a ser negativo, como lo tengo aquí. Observen que ahora, al aplicar el cambio de variable, esta nueva ecuación diferencial solamente depende de x y de z. Ya no depende, desapareció la variable y su derivada de y. Al mismo tiempo, dejó de ser una ecuación diferencial de Bernoulli y pasó a ser ahora una ecuación diferencial lineal. Esta ecuación es la que voy a resolver por método de factor integrante. Aquí, como dice, es una ecuación lineal y la resolvemos por el método de factor integrante. Recuerden que la estructura de una ecuación diferencial que se resuelve por factor integrante es esta. Por lo tanto, podemos ubicar quién es P de X. P de X es igual a 1 y f de x es igual a menos Euler a la x. Aquí lo estoy indicando.
Con esto encuentro mi factor integrante que es mu. Recuerden que mu lo voy a encontrar. Mu va a ser igual a Euler elevado a la integral de p de x diferencial de x. P de x es igual a 1. Me queda una integral bastante sencilla por resolver. Y encuentro el factor integrante es igual a Euler a la x. Teniendo el factor integrante, puedo encontrar la solución de la ecuación diferencial, de esta ecuación diferencial. Observen que aquí es z la variable. Por lo tanto, la solución de la ecuación diferencial la voy a adecuar, en lugar de y, la voy a adecuar ahora con z. Z por el factor integrante que es Euler a la x va a ser igual al factor a la f de x. F de x en este caso es menos Euler a la x por mi factor integrante que es Euler a la x diferencial de x. Aquí como las dos bases, la base es y se están multiplicando, voy a sumar los exponentes. Por lo tanto me queda Euler a la 2x. Y esta integral también es sencilla. Recuerden que si aquí una constante multiplica la variable, yo saco su recíproco. Aquí tengo 2, su recíproco sería 1/2 de Euler a la 2x. Y aquí está. O lo pueden hacer con un cambio de variable también. Vamos a hacerlo de las dos formas para que lo observen. Miren. Hay una fórmula de integración que dice la integral de Euler a la x diferencial de x es igual a lo mismo, Euler a la x más una constante. Pero ¿qué pasa cuando aquí esto es válido siempre y cuando, jóvenes, observen que esta variable es igual que esta variable? Ahí es válido. ¿Qué pasa cuando yo tengo Euler? La integral de Euler a la 2x, déjenme lo pongo más claro, diferencial de x. Observen aquí que esta variable ya no es igual que esta variable. Por lo tanto, ¿qué es lo que vamos a hacer aquí? Voy a proponer un cambio de variable. Voy a proponer que u sea igual a 2x. Derivo u con respecto a esta variable que es x, por lo tanto me quedaría diferencial de u entre el diferencial de x. Y también derivo del otro lado del signo igual. La derivada de 2x con respecto a x es 2. De aquí despejo el diferencial de x. El diferencial de x va a ser igual al diferencial de u entre 2. Y ahora aplico este cambio de variable en la integral. Lo voy a volver a poner en azul. Y por lo tanto me queda la integral de Euler. Ya no voy a poner 2x. Ahora voy a poner que 2x es igual a u. Por el diferencial de x, ya no voy a poner el diferencial de x. Ahora voy a poner el diferencial de u entre 2. Aquí observen que hay un 1 aquí arriba. Es un medio. No vayan a cometer el error de decir, saco este 2 y lo ponen aquí como un 2. No es un 2, es un medio. Por lo tanto, esto es igual a un medio de la integral de Euler a la u diferencial de u. Observen ahora que esta variable ya es igual que esta variable. Por lo tanto, su aquí va a ser igual a un medio de Euler a la u. Pero recuerden que aplicamos un cambio de variable. Vamos a restablecer entonces en esa misma variable u
es igual a 2x. Por lo tanto, sería el resultado de esa integral sería 1/2 que multiplica a Euler a la 2x, que es lo que tenemos aquí, jóvenes. Es esto mismo. Por eso me sale el 1/2. O la forma corta que les decía, si está multiplicando, lo saco su recíproco es 1/2. Sigo respetando el signo que es 1/2, que es negativo, perdón. Bien, voy a borrar esta parte. Y ya tenemos entonces resuelta la integral. Sería un error decir que esta es la solución de la ecuación diferencial, porque la ecuación diferencial inicial tenía las variables x y y. Esta solución tiene las variables x y z. Por lo tanto, tengo que restablecer mis variables iniciales. Voy a regresarme un poquito para ver o recordar z a qué era igual. Recuerden que fue el primer cambio de variable que utilizamos. Y es este. Z es igual a y a la menos 1. Fue donde comenzamos el paso número 3. Z es igual a y a la menos 1. Y entonces, el resultado que tenemos, cambiamos z por y a la menos 1. Aquí está que z es igual a y a la menos 1. Cambiamos, quitamos esta z, ponemos y a la menos 1 y todo lo demás lo dejamos tal cual. Aquí todavía despejamos y a la menos 1, Euler a la x que está multiplicando pasa dividiendo, por eso me quedaría aquí solamente Euler a la x. Observen que aquí tenía Euler a la 2x, ya solamente queda Euler a la x al dividirlo entre lo mismo. Y que no se les olvide, jóvenes, que también la constante va a estar dividida entre Euler a la x. Por lo tanto, por la propiedad de los exponentes, yo puedo subir Euler a la x y le pongo el signo negativo al exponente. Y este sería el resultado de esta ecuación diferencial resuelta por, de una ecuación diferencial de Bernoulli. Este sería el resultado. Aquí hay algunos ejercicios que les propongo para que practiquen la solución por este método y también les doy las respuestas a las que tienen que llegar. Espero les ayude este video. Gracias.